Nosotros creemos que lo más importante, y así se los hemos transmitido, es dar el sentido de urgencia a la situación que estamos enfrentando. Es decir, ya no son solamente 9 meses, prácticamente acá en esta sede diplomática, donde sabemos que se han hecho esfuerzos, sino que en esta oportunidad estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes. Yo creo que queda claro que aquí estamos frente a es una prueba para el funcionamiento de las normas internacionales. Nosotros no dudamos del compromiso democrático de los países que nos están protegiendo, ni de la genuina preocupación que existe sobre nuestra situación. Y esto entonces se ha convertido para nosotros, asilados en esta embajada, en un acoso público y notorio de cara a la violación completa y flagrante de lo que es la norma internacional en base al derecho que nos otorga estar asilados en un territorio extranjero dentro de Venezuela. Han convertido al vecindario en madrigueras de centros de espionaje y de francotiradores. Hemos podido observar a agentes de seguridad con los rostros cubiertos con pasamontañas, con trajes camuflados, con fusiles de asalto. La crisis de derechos humanos en Venezuela es tema de relevancia internacional en las últimas horas, en especial el asedio a la embajada argentina controlada por Brasil en Caracas. Los 6 colaboradores de la oposición democrática venezolana, que cumplen casi 9 meses refugiados allí en esa sede, se encuentran sin agua, tampoco tienen luz y muy poco alimento. Es decir, tal vez que están asilados sea una impresión y el concepto adecuado sea en cautiverio. Ante la presión de la comunidad internacional, el gobierno de Colombia ha solicitado tímidamente al régimen de Nicolás Maduro apegarse a los principios del derecho internacional. Para conversar sobre este tema, hacemos contacto con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y diplomático venezolano. Está en pantalla, doctor Alcalay, como siempre, un gusto. Bienvenido y buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Muy contento de estar en tu programa. Siempre es un gusto contar con sus precisiones aquí en la tarde de NTN 24. Hay que comenzar con una impresión suya sobre lo que se está viviendo allí en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. Es una sede diplomática, está protegida por convenios internacionales y sin embargo el régimen de Nicolás Maduro insiste en asediar esa vivienda, esa residencia, porque hay 6 opositores, todos colaboradores de María Corina Machado, de Edmundo González, que además tienen asilo político por parte del gobierno de Argentina y que pues, el régimen se niega a otorgarles ese salvoconducto que les permita salir del país y salir también del asedio, doctor Alcalay. Sí, yo comenzaría señalando, Carlos Eduardo, que el testimonio que acabas de pasar en la emisión de los televidentes de NTN 24 es el testimonio de 6 héroes que están soportando todo el odio de un régimen que dice amar, pero lo que hace es tirar odio, incumplir los acuerdos internacionales y someterlos a una especie de situación parecida a lo que los piratas del Caribe tenían, rehenes. Ya no son solamente asilados, protegidos por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, también por la Convención de Caracas de 1954, sino que es una cosa que no se ha visto jamás en la historia de las relaciones internacionales. Cuando dentro de 10, 20, 50, 100 años los estudiantes de Derecho Internacional Público estudian esta situación, quedarán horrorizados de cómo un régimen, como tú bien señalabas, ha incumplido con los acuerdos internacionales que eran sagrados inclusive antes de la Convención de Viena. El derecho de asilo era un derecho sagrado. ¿Por qué? Porque protegía a todos por igual, sea los que hoy persiguen pueden ser perseguidos, y por eso es darles esa protección para poder ir adelante. El Brasil, como se rompieron relaciones con Argentina, acordó con Venezuela y con Argentina representar los intereses de Brasil, a pesar de que las relaciones del presidente Milei y el presidente Lula no son las mejores, pero tienen una visión de Estado. Y esa relación de Estado, bueno, después de algún tiempo al régimen se le ocurre decirle a Brasil, mire, usted ya no, lo que yo le acordé a usted representar a la embajada argentina, ya se lo retiro. Y Brasil, la diplomacia de Itamaraty dijo muy claramente, mientras no haya un tercer país que se ponga de acuerdo con la Argentina para representar los intereses, nosotros, el Brasil, seguimos teniendo en el radar el tema de los asilados. Porque para el Brasil,
En la diplomacia brasileña siempre el tema de asilo ha sido sagrado, en diversos gobiernos. Lo fue con el gobierno de Bolsonaro, pero lo fue también con el de Michel Temer, lo fue con Sarney, lo fue con Fernando Henrique Cardoso, con el primer gobierno de Lula, con el de Dilma. Brasil siempre cumplió con los acuerdos internacionales y esta especie de chantaje que se le impone abre una perspectiva. Tú decías en la pregunta, por eso aplaudimos la posición valiente del canciller de Colombia, que ofreció representar los intereses de la Argentina. Porque ¿qué otro país de América Latina puede hacerlo? Cuando este régimen ha roto relaciones con Estados Unidos, con Canadá, con Uruguay, con Paraguay, con Perú. Es decir, no hay país democrático de América Latina que pueda representar los intereses de los asilados. Por eso, es decir, un poco para señalar que es una vergüenza lo que estamos nosotros viendo, que no solamente no cumplen con el salvoconducto que están obligados a darle, se lo dieron a Edmundo González, y el asesor principal del presidente Lula ofreció exactamente lo mismo. Cuando fue al Congreso del Brasil, el Celso Amorín dijo que había ofrecido un avión militar brasileño para que los refugiados pudieran salir fuera del país. Un poco porque alegaban que si se iban en un vuelo comercial podían irse a los Estados Unidos. Mentira. Es decir, de nuevo es una disculpa para no cumplir con los compromisos internacionales. De manera que, sí, dime. Doctor Alcalá, y perdone que lo interrumpa, ¿qué significa en la práctica que un Estado falte a esos convenios protegidos por la Convención de Viena, que es el caso de Venezuela? Bueno, yo diría, en primer lugar, el aislamiento, siguen aislándose de la comunidad civilizada de naciones. Es decir, el hecho de incumplir un acuerdo que suscribió Venezuela, que firmó el Estado venezolano. Tú no puedes, esto no es una dádiva de Maduro, una dádiva de Jorge Rodríguez o de la primera combatiente, es decir, es una obligación jurídicamente exigible. Y tú no puedes sencillamente incumplirla. Además del aislamiento, eso tiene una serie de repercusiones. En el ámbito internacional hemos visto cómo cada vez más hay un rechazo y un reclamo al incumplimiento del derecho internacional público. Y en las relaciones diplomáticas, la credibilidad, la honestidad es fundamental. Cuando tú tienes un régimen que lo que hace es incumplir acuerdos de Estado, realmente muestra el verdadero rostro de ese régimen. Y en tercer lugar, se expone una serie de sanciones para después colocarse como víctima. Es tan fácil salir de una situación tan grave, otorgar los salvoconductos que es su obligación. Repito, no es una dádiva, no es una concesión graciosa, sino que es una obligación jurídica que debe cumplir el Estado venezolano. Doctor Alcalá, el gobierno de Colombia, que no había dicho nada hasta ahora sobre lo que pasaba en esa embajada de Argentina en Caracas, se ha ofrecido a custodiar la sede diplomática y de alguna manera tuvo un pronunciamiento de rechazo al asedio por parte de las fuerzas del régimen a esa sede diplomática, porque allí están 6 dirigentes opositores reconocidos, cercanos a María Corina Machado, y de alguna manera creo yo que es un pronunciamiento ese de condena que llega tardío. Ya esta gente tiene casi 9 meses allí. Así es, yo creo que es sumamente importante esa declaración reciente del canciller colombiano, porque es mostrar una vez los pocos países en América Latina que siguen teniendo relaciones diplomáticas en Venezuela, que podrían ser un poco la triangulación, son Colombia y Brasil. Porque de resto, como te decía la enumeración, este régimen ha roto relaciones con todos los países de América Latina. Quedaría aquí en Cuba representar los intereses de Argentina, quedaría aquí en Nicaragua representar los intereses de los asilados. Imagínense ustedes al señor Ortega, esto es absurdo lo que estoy diciendo, porque no hay ninguna credibilidad de cumplimiento de Estado. O el señor Arce, que también está en una situación realmente triste en su crisis con Evo Morales. De manera que en este momento hay solamente 2 estados que pueden representar a estos 6 asilados que están 9 meses convertidos en rehenes del régimen, que son Brasil, al cual Venezuela le retiró
señaló que le retiraba, eso no existe en el derecho internacional, pero bueno, y Brasil tuvo una reacción muy buena, el Itamaraty dijo, mientras no haya otro país que se ponga de acuerdo con Argentina, nosotros seguimos representando a esos 6 asilados. De manera que esta nueva declaración del canciller, que es muy valiente, sobre todo con un régimen tan hipersensible que exige incondicionalidades, muestra que Colombia es un país que ha ofrecido la búsqueda de la solución sensata, la búsqueda de una solución jurídica internacional, lo que muestra el espíritu de Colombia y de los colombianos en que se cumple el derecho internacional público, y eso hay que aplaudirlo. Embajador, ¿qué decir de la hazaña, la sevicia con la que actúa el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? No sé si la orden proviene de Miraflores, pero quienes la ejecutan lo hacen para hacer daño, y conscientes además, porque por ejemplo le cortan el servicio de electricidad directo a la embajada o a esa sede diplomática y el servicio de agua, pero cada cierto tiempo permiten el funcionamiento de una planta eléctrica, por ejemplo, para que esta gente que está dentro de la sede diplomática pueda tener comunicación vía telefónica con el exterior, con tal vez organizaciones internacionales, y permiten el ingreso de algunos artículos cada cierto tiempo. Es decir, no los vamos a matar, pero los vamos a torturar, en el sentido figurado, embajador, por supuesto. Así es. Mira, a mí me tocó muy joven diplomático en el 73 con Arístides Calvani. Me envió a Chile porque en el estadio, en el terrible estadio de Pinochet, habían varios venezolanos que estaban en el estadio presos junto con los chilenos, ¿no? Venezuela en aquel momento le dio asilo diplomático a varias personalidades de izquierda, ministros de Allende, pero habían venezolanos en el estadio. Y yo estuve en el estadio. El horror del estadio, cuando uno habla de América Latina, el horror, uno recuerda el estadio de Chile. Y fue horroroso. Sin embargo, no llegaron al odio que hay hoy en el régimen venezolano. Allí vi a varios camiones, por supuesto, no estoy haciéndole loas a Pinochet, que fue terrible lo que hubo, pero no le faltaba comida que la Cruz Roja Internacional le llevaba, no le faltaba cobija que ellos, por lo menos yo los vi llevándolo en las rejas, llevándole comida a los presos. ¿En qué forma se distribuyó? Por supuesto es horrible. Pero estoy diciendo que ni siquiera durante la dictadura de Pinochet había tanta crueldad como la que hoy estamos viendo en Venezuela. Esto súmale no solamente en el caso de la embajada, cuando uno oye las terribles situaciones de los presos políticos, en donde hay niños, niñas, en donde hay unas situaciones realmente terribles de los presos políticos, más de 2.000, sencillamente por exigir que se cumpla el resultado de las elecciones. O cuando tú tienes toda esa dificultad que 8 millones de venezolanos han tenido que irse del país porque en su propia patria hay el acoso, hay el odio. Entonces, claro, cuando tú ves esa situación trasladada a la embajada, bueno, se repite el mismo esquema. Por eso es que la comunidad internacional ha reaccionado con horror. Y hemos visto cómo en la Organización de Estados Americanos, o en las Naciones Unidas, o en la Corte Penal Internacional, o en los diferentes organismos, el G7, el G20, ven con horror que un Estado en el mundo de los 193 incumple el derecho internacional y además se burla cuando uno ve los programas de televisión oficialistas, en donde el ministro de Justicia se burla de los asilados. Tú dices, bueno, no solamente la crueldad de no darles agua, comida, cortarles la luz, poner toda esa serie de encapuchados alrededor, tomar las sedes de las casas que están alrededor, sino que también se burlan de los asilados. Es algo terrible lo que estamos viviendo. Y ojalá esa pesadilla, eso lo que yo diría no es una muestra de fortaleza del régimen, es más bien una muestra de debilidad. Yo creo que estas actuaciones, un gobierno, un Estado que se siente cumplir con las normas internacionales, pues sencillamente cumpliría lo que el derecho internacional público le exige. Como te decía antes, no es una dádiva, no es una concesión, es cumplir con un acuerdo que el Estado venezolano ha suscrito. Siguen ellos mismos, embajador, engordando ese expediente ante los tribunales internacionales que tienen la mirada puesta sobre Venezuela. En pantalla,
el doctor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, diplomático venezolano de carrera. Como siempre, señor Milos Alcalay, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo, será hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo especial.